Radio La Voz de la Selva presenta Amazonía 21. Nos sentimos tremendamente complacidos de poder presentar en el programa a nuestro invitado para abordar el tema justamente que nos trae al diálogo con el doctor Augusto Arrasco de UPC, máster en Derechos Humanos, para hablar sobre la problemática de los Piasi en la Amazonía peruana. Empezaríamos por señalar que Piasi se refiere a los pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial. Doctor Augusto Arrasco, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén, y a todos los oyentes de Radio Amazonía 21. Sí, mire, con relación a la situación crítica que viven estos pueblos, cuando hablamos de Piasi nos referimos, son siglas del término pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, que esta denominación legal es promovida desde el derecho internacional de los derechos humanos para referirse a grupos de pueblos indígenas específicos que tienen un origen particular, ¿no? Básicamente es que sus antepasados fueron víctimas de situaciones terribles de explotación, abusos y asesinatos, ¿no? Entonces, debido a ello, estas poblaciones optaron por desarrollar sus vidas en zonas geográficas bastante distantes del resto de la sociedad, ¿no? Entonces, en el caso peruano, desde finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, con la situación de la explotación del caucho en la Amazonía, desde entonces es que se cuenta con evidencia de que estos pueblos deciden aislarse, ¿no? Como un mecanismo de defensa, y básicamente se encuentran en territorio amazónico, ¿no? Los encontramos en los departamentos de Loreto, Ucayali y Madre de Dios, y también en algunas zonas, digamos, transfronterizas con los departamentos de Junín, de San Martín y de Huánuco. ¿Cuáles serían los, diríamos, principales riesgos o amenazas que tendrían estos pueblos, doctor Augusto Arrasco? Claro, mira, Rubén, los Piasi, digamos, vamos a llamarlos así durante esta conversación, sí. Tienen, digamos, por esta situación en la que han decidido desarrollar sus vidas, vulnerabilidades, se les suele llamar de tipo inmunológico, social, territorial y hasta político, ¿no? Lo primero está relacionado con su imposibilidad de acceder a servicios de salud, ¿no? Entonces, en la medida de que no tienen contactos con el resto de la sociedad, por ejemplo, no tienen anticuerpos a través de vacunas, o no pueden acceder en general a algún tipo de nosocomio. Entonces, en esas situaciones donde por contacto con otras personas se le transmiten gérmenes o virus comunes como la gripe, enfermedades gastrointestinales o de tipo diarreicas, sus sistemas inmunológicos son altamente se encuentran altamente comprometidos, ¿no? Y por tanto, como ha pasado en situaciones lamentables, terminan viéndose hasta diezmados, ¿no? Y digamos, por poner un ejemplo, simplemente hoy, con la actual pandemia, si estos pueblos se encontraran expuestos al COVID-19, pues muy probablemente esta propagación de esta enfermedad podría terminar exterminándolos, ¿no? Como pueblos. Entonces es una vulnerabilidad muy crítica la situación de salud en la que tienen ellos que afrontar, ¿no? Y luego, en el mismo sentido, tenemos las vulnerabilidades territoriales y socioculturales, porque en la medida de que no conocen, empezando por las vulnerabilidades territoriales, ¿no? Los Piasi, por su forma de vivir, son prácticamente nómadas, poblaciones nómadas que requieren y, digamos, necesitan para el desarrollo de sus vidas los recursos naturales que les provee el bosque, ¿no? Entonces necesitan cazar, pescar, colectar frutos, hasta realizar algún tipo de actividad de agricultura incipiente. Entonces, en la medida que sus territorios se encuentran expuestos, amenazados por actividades de terceros, tanto legales como ilegales, los recursos pueden terminar escaseando, pueden terminar viéndose afectados, pueden terminar viéndose contaminadas las aguas, la propia biodiversidad, y eso pues obviamente termina siendo fatal para el desarrollo de sus vidas, ¿no? Y en sentido sociocultural y hasta político, como no conocen cómo funcionan las relaciones interpersonales y cómo funciona en general la sociedad mayoritaria, hay un conjunto de reglas legales, el uso de la moneda,
en general la manera en que se organiza la sociedad los hace mucho más expuestos a manipulación y abusos por parte de terceros, ¿no? No podrían abogar por sus propios derechos porque tampoco conocen cómo funciona el Estado, ni muy probablemente no lo conocen, y por ende tampoco se puede exigir de que se les proteja en situaciones donde terminan siendo afectados por otros, ¿no? Entonces se encuentran en una situación de indefensión bastante grave. La situación de ellos es de aislamiento, diríamos hasta de autoaislamiento, pero con todo lo que usted nos está explicando y dando a conocer de la situación, de la realidad de estos pueblos, ¿cuál debería ser la actitud del Estado? Porque si bien es cierto son pueblos que están en situación de aislamiento, no pierden su condición de ciudadanos de este país, de peruanos que están comprendidos dentro del conjunto de los 33 millones de habitantes. Por lo tanto, el Estado debería tener que una responsabilidad para velar en medio de todas sus características y de condición de aislamiento, respuestas ante estos pobladores. Efectivamente, Rubén, y en ese sentido se ha movido el derecho internacional de los derechos humanos, tanto del sistema universal como del sistema interamericano, para dirigir a los estados y sus esfuerzos a que garanticen la vida de esta población. Partiendo con la primera parte de tu comentario, efectivamente estos pueblos, como todos los demás ciudadanos, tienen derechos, ¿no? Ahora, como son pueblos indígenas, además, debido a la vulneración histórica que ha habido contra esta población originaria, se les reconocen derechos adicionales como derecho al territorio, como derecho a la consulta previa, y etcétera, ¿no? Entonces, los estados lo que tienen es la obligación de garantizar esos derechos. En el caso peruano hay un conjunto de políticas que viene desarrollando el Ministerio de Cultura, aunque también hay vacíos y deficiencias dentro de la propia normativa, ¿no? Entonces, lo que se requiere es verificar que las políticas y los estándares normativos vayan en una relación directa, ¿no?, con los estándares del derecho internacional, ¿no? Garantizar la intangibilidad de sus territorios es vital, ¿no? Por lo que les he contado, en la medida que sus territorios están expuestos a terceros y esos terceros les pueden generar afectaciones desde la salud hasta la propia libertad de ejercicio de acciones, porque pueden verse manipulados, como ha pasado por siglos, todo esto a qué nos conlleva, ¿no? A que el Estado tiene que evitar, ese es, digamos, el punto de partida de los estándares internacionales, es el principio de no contacto, evitar que otras poblaciones estén cerca de los Piasi, ¿no? Y que no tengan un relacionamiento, salvo que los propios Piasi quieran tener contacto con ellos, ¿no? Y en ese sentido es que hay que avanzar. El Estado peruano y sus normas reconocen el principio de no contacto, pero sin embargo también hay disposiciones legales que no están a la luz del principio, no contradicen el principio. Se supone que el territorio de los Piasi debería ser intangible, pero encontramos, como pasa también con otras legislaciones, que es motivo no solo de debate, sino también de demandas a nivel internacional, denuncias ante los estados de Ecuador, ante el Estado peruano, ante el Estado de Brasil, porque no garantizan la intangibilidad de los territorios de estos pueblos, ¿no? O promueven la actividad de extracción de recursos naturales en sus territorios por actividades hidrocarburíferas, por actividades forestales, o incluso para promover la conexión o la interconexión de territorios, terminan moviendo carreteras, pero todas estas a la vez, lamentablemente, afectan los territorios de estos pueblos, entonces afectan su vida. Y acá en el Perú tenemos sentencias ya varias del Tribunal Constitucional que nos ordenan a que ante toda actividad lo primero que se tiene que garantizar es el derecho a la vida, ¿no? Entonces el Estado peruano tiene que poder alinear de manera completa, global, integral, sus políticas y sus normas a garantizar este principio, o la vida de esta población seguirá expuesta a altos riesgos. Y dentro de los altos riesgos para estas poblaciones están, me imagino, todas aquellas bandas, organizaciones delictivas que se encargan a depredar, a deforestar los bosques, en el entendido de que si son pueblos que están en aislamiento, sus entornos, sus territorios
también debe tener mucha riqueza forestal, en cuanto a animales, a especies, por lo tanto debe ser tentador para muchos de estas mafias ingresar a estos territorios. En efecto, Rubén, desde actividades de tala ilegal hasta incluso actividades de narcotráfico, terminan siendo directamente vinculadas con los recursos que hay en su territorio, el propio hecho del suelo, ¿no? Porque finalmente se trata, ellos se han refugiado, por ponerlo de manera más práctica, en los territorios más agrestes de la Amazonía, es decir, en bosque primario, selva virgen, ¿no? Entonces, allí el nivel de biodiversidad pues es único, en más de una especie, en el caso peruano. Entonces, los Piazzi han encontrado la manera de vivir en estos territorios. Ahora, dado, como bien has comentado, la alta riqueza de los recursos que existen tanto en la superficie como incluso en el subsuelo, entonces hay tanto el interés por parte de obviamente actividad delictiva, pero también por parte del Estado, por las políticas que tenemos extractivas, de promover actividades, en el caso de actividades legales dentro de estos ámbitos, ¿no? Entonces, en más de un caso, y esto pasa en todos los países de esta región donde encontramos Piazzi, se promueven actividades hidrocarburíferas, ¿no? Y obviamente, pues ese es un impacto incalculable en términos ambientales, pero también para el ejercicio de la vida de estos pueblos, ¿no? Y por otro lado, tenemos las actividades delictivas que les estaba contando, tanto desde las actividades de tala ilegal hasta actividades de narcotráfico. En algunos casos también este cáncer de la minería ilegal también se está acercando a territorios donde podría encontrarse los pueblos en aislamiento, y por ende, en general, lo que vamos a encontrar siempre es una presión muy grande hacia sus territorios, ¿no? Y esa presión lo que conlleva es a que también los propios pueblos, además de verse expuestos, a que tengan que encontrar algunos mecanismos de defensa, ¿no? Entonces es una situación bien crítica y bien grave que requiere pues allí la acción del Estado, ¿no? Promover medidas que sean efectivas, ¿no? Desde la protección de sus territorios, y esto hace que el Estado tenga, a través del Ministerio de Cultura, que es el ente rector en la materia de protección de los derechos de los pueblos indígenas, que coordinar con otros sectores, ¿no? En este caso, ante las actividades delictivas, con el sector tanto de interior como incluso de defensa, ¿no? O sea, hay que tener estrategias para proteger estos territorios, y hay que trabajar directamente con esos sectores para que entiendan de qué manera se protege esta población y la posibilidad de vivir, ¿no? Porque si no, no pueden vivir, entonces estaríamos excluyendo a otros ciudadanos peruanos a que puedan ejercer su vida. Pero a la vez tiene que coordinar con otros sectores, como el Ministerio de Energía y Minas, como Perupetro, ¿no? Para que la actividad extractiva que se quiera promover no afecte la vida de estas poblaciones y no termine incidiendo, invadiendo estos territorios, ¿no? Entonces son políticas de Estado diferenciadas, pero que requieren pues una promoción activa, ¿no? Una situación activa por parte de las autoridades, ¿no? Y eso pues no se ha visto en el tiempo, ¿no? Claro, la situación de la pandemia es compleja para toda la nación, y sin embargo para esta población que se encuentra en esta situación de extrema vulnerabilidad es peor, ¿no? Terminaríamos con la reflexión de que el hecho de que existan estos poblados indígenas originarios y que hayan tomado la determinación de autoaislarse, de alejarse lo más posible de toda esta sociedad nuestra, eso no significa de que tengamos que ignorarlos. Como sociedad tenemos que tener esa preocupación ante la existencia y la forma de vida que llevan, y por eso es importante que podamos hablar con especialistas al respecto, y le agradecemos desde ya toda la información valiosa que nos está dando, porque, repito, la intención desde el programa es decir, miren, ahí hay peruanos que han tomado la decisión, que viven bajo estas consideraciones, pero eso no los invisibiliza, eso no los aparta, eso no los hace personas a los cuales no tenemos que tomarlo como parte de este Estado que somos todos, ¿no? Excelente, Rubén. Yo creo que efectivamente este es el mensaje que hay que transmitir. Todos, como cualquier persona, como cualquier ser vivo, debería tener la posibilidad de desarrollar su vida de la mejor forma, ¿no?
y en este caso pues la población indígena en situación de aislamiento y también la de situación en contacto inicial son poblaciones extremadamente vulnerables y si se quiere también extremadamente abandonadas por el Estado, ¿no? Entonces hay un conjunto de políticas que se vienen haciendo, pero estas hay que hacerlas con más fuerza, hay que poder garantizar efectivamente que sus derechos pueden ser protegidos, ¿no? Entonces eso es un poco la idea del mensaje que he querido compartirles esta tarde. Y por ello le agradecemos, doctor Augusto Arrasco, que nos haya permitido conversar sobre este tema tan importante y dejamos abierta la posibilidad para seguir dialogando en otro momento aquí en Amazonía 21 de Radio La Voz de la Selva. Con mucho gusto, Rubén. Un abrazo, señor, muy amable, gracias.